Bienvenidos, bienvenidas, qué bueno que nos acompañan. Como ustedes saben, personalidades lo componen, los entrevistados son un grupo de mexicanos, de mexicanas que han puesto muy en alto el nombre de nuestro país, en muchos rincones, apartadísimos de estas latitudes. Y hoy tenemos el gusto de presentarles quizás al más joven de estas personalidades. Me refiero a Isaac Hernández. Él radica prácticamente en el Reino Unido de la Gran Bretaña, en Londres, en la capital, pero él es un jalisciense, un mexicano con mucho orgullo. Isaac Hernández, gran bailarín profesional. ¿Cómo estás, Isaac? Aprecio mucho que aceptes esta charla, inclusive y a pesar del cambio de horario. Gusto en saludarte en Europa. Un gusto, Gustavo. Muchas gracias por invitarme a ser parte de esta serie. Te agradezco mucho, mi querido Isaac, y repito, no nos equivocamos en incluirte. Tú naces en Guadalajara en 1990. ¿Cómo era ese Guadalajara de hace unos años? Entiendo que vas y vienes, pero ¿cómo era ese Guadalajara, ahora sí, aunque estés chavo, del siglo pasado? Bueno, pues ha sido increíble poder ver no solo Guadalajara, sino mi país a través del mundo en realidad, ¿no? Y siempre ha sido mi base y mi ancla. Mi familia está ahí, mis recuerdos de la infancia están en el Parque Hundido, en el Metropolitano, yendo a los Colomos. Crecí en una familia muy poco convencional, se puede decir de esa manera. Somos 11 hermanos en mi familia, mis padres, los dos ex bailarines. Soy el séptimo en esta familia y mis padres optaron por educarnos en casa, con el sistema abierto de la SEP. Entonces, pasábamos la mayor parte de nuestro tiempo juntos, en familia. Teníamos un par de amigos que habíamos conocido a través de mis padres y familiares, pero en realidad nuestro día lo dedicábamos a jugar entre hermanos y a aprender. Hacíamos clase de artes marciales en la mañana, hacíamos escuela, después hacíamos clase de ballet y al final del día algún instrumento. Muchos de mis hermanos tocaban la guitarra, otros tocábamos el piano y en realidad fue una manera, pues se puede decir casi un experimento que hicieron mis padres por diferentes motivos. Veníamos de con pocas posibilidades económicas, se puede decir de esa manera, para una familia así. Nunca nos faltó nada, mis padres fueron extraordinarios en ese sentido, pero también tenían un poco de reticencia con mandarnos al sistema abierto de la educación y optaron por darnos una educación también poco convencional, y eso fue lo que al final de cuentas nos llevó a interesarnos por un arte como es el ballet y a dedicarnos y a tener el tiempo de dedicarnos a ello de lleno como una profesión. ¿No extrañas las tortas ahogadas, Isaac? Bueno, definitivamente hay muchas cosas que se extrañan, y de hecho hace un par de semanas me llegó una triste noticia que el señor Don Luis de mis tacos favoritos, donde prácticamente iba 2-3 veces por semana cuando era niño, especialmente los martes, que acompañaba a mi mamá a dar una lectura y después pasábamos a los tacos, y fue donde verdaderamente yo llegué a tocar temas más fundamentales con mi mamá, y el señor falleció hace 2 semanas, pero me quedé con su cariño y con todo su entusiasmo por haberme visto crecer. Y me acuerdo de llegar al puesto de tacos y él tenía periódicos, siempre promocionaba cuando iba a bailar a Guadalajara, y en el último Despertares que tuve la oportunidad de hacerlo ahí en Guadalajara, llevé a todo el elenco a comer tacos ahí con Don Luis. Entonces, obviamente esas cosas son irreemplazables en la memoria de una persona y son cosas que se llevan siempre muy arraigadas. Pues extraño eso, extraño esa familiaridad en los sabores, aunque tenemos gran mexicanos en todo el mundo, pero siempre hay algo de volver al lugar donde uno comenzó a pensar, ¿no? ¿De qué barrio eres? ¿En qué barrio creciste en Guadalajara? Yo soy de la colonia Seattle, está muy cerca de un centro comercial que se llama Plaza Patria, de los Colomos,
Y prácticamente nosotros mis papás siguen en la misma casa y nosotros empezamos a bailar en el patio de la casa y entonces éramos, se puede decir, la familia extraña porque de vez en cuando abrían el portón del jardín mis papás y organizamos recitales de pianos para los vecinos o funciones de ballet o hacíamos circo y invitábamos a los vecinos, entonces siempre fuimos a cierto punto productores desde el principio. Oye Isaac, explícame cómo es una familia con tantos hermanos y los papás eran 13, 14 a la mesa si llegaba algún amigo o alguna tía. Entiendo que preparar los alimentos, entiendas el desayuno, la comida, la cena, era todo un show, un verdadero espectáculo y también ya lo decías, no había muchas necesidades económicas. Entiendo que sus papás se las veían negras todo el día. Tu papá era un bailarín, tu mamá también, pero ¿de qué producían dinero para alimentar tantas bocas? Bueno, mi papá decía siempre que donde podían comer dos, comían tres, y donde comían tres, comían cuatro, etcétera, etcétera, ¿no? Y lo curioso era eso, que siempre había agregados culturales, les llamamos en la casa, amigos, vecinos, conocidos. Mis padres dedicaron su vida al servicio social prácticamente, ¿no? Entonces, una vez que mi padre se retira, regresa a México porque él trabajó unos años en Nueva York, empieza una escuela de ballet en Monterrey, después conoce a mi madre, se mueven a Guadalajara y pasan por diferentes oficios. Mi mamá llegó a hacer trabajos de costura, mi papá de remodelaciones de casas, y muchas veces empezamos la clase de ballet y mi papá tenía que salir corriendo a algún evento o alguna oportunidad de trabajo que tuviera y era una realidad, ¿no? Que vivíamos limitados relativamente financieramente hablando, pero nunca fue nunca lo sentimos o lo vivimos como como un obstáculo que nos impidiera poder ser personas capaces. Y eso fue algo extraordinario que mi padre y mi madre nos inculcaron, que a pesar de haber visto a mis padres ir a vender botes botes vacíos de aluminio de leche en polvo a 2.50 para poder tener algo con que sustentarnos, nunca nos crearon ningún tipo de resentimiento ni ningún tipo de complejo, y nos enseñaron que el valor de una persona no está en lo económico, sino en la capacidad de la persona que tenga para pensar, para discernir información, para comunicar, para aportar algo valioso a la sociedad. Y con eso en mente nos lo predicaban con el ejemplo. Mis papás viajaban a diferentes partes de la República en una combi con toda la familia y mi papá se enfocaba en conocer personas que estuvieran batallando con problemas de adicción, de alcoholismo, y trataba de enseñarles un oficio, de tratarles de inculcar estos principios que a mi padre le han parecido fundamentales para el funcionamiento de una sociedad, que es el de la disciplina, el de poder ver más allá de tus propias necesidades, el de la solidaridad con el prójimo, y eran muchos principios que mucha gente los llegó a confundir con principios religiosos y fue curioso después darme cuenta que son principios que son fundamentales para cualquier funcionamiento de una sociedad y que bueno fuera que se pudieran ver más seguido en los diferentes grupos sociales que componen una sociedad. Entonces, lo aprecié muchísimo más también cuando lo pude entender de esa manera y pude entender que con toda esa libertad que mis padres nos estaban dando de conocer y de investigar y de aprender sobre lo que nos llamara la atención en ese momento, nos estaban dando un ejemplo extraordinario con su vida. Claro, claro. Y es una historia bellísima, Isaac, porque de ese barrio con tantos hermanos, con una cuna humilde, te has convertido, así lo consideramos, en el mejor bailarín del planeta. Es interesantísimo. Yo quisiera, Isaac, que nos platicaras qué es Relevé Asociación Civil. Entiendo que es un legado de tu papá en este aspecto de disciplina,
esfuerzo, cariño, dedicación. ¿Estoy en lo correcto? Definitivamente. Hay una cosa que mi padre nos repetía siempre, que decía que el verdadero arte de hacer algo de la nada, ¿no? Era a lo que él se dedicaba. Y, y es impresionante cómo puedes encontrar mil y una excusas para no hacer cosas, para no luchar, para no perseguir un sueño, para no hacer lo que te apasiona. Puedes pensar que el ver por los demás puede ser un hándicap, se puede decir de esa manera, para tu propio desarrollo. Y, y mi papá nunca lo vio de esa manera, ¿no? O sea, entonces, con este proyecto de Relevé, él trataba de llegar a la mayor cantidad de jóvenes, sobre todo, y ofrecerles algo de esperanza. Creo que desde el punto en el que lo veas, somos un país joven, de jóvenes en su mayoría, como lo ha visualizado el último censo que hicieron, que hay 30 millones de personas que son jóvenes en México, y le parecía fundamental a mi papá que no crecieran sin esperanza, que no crecieran pensando en que el haber nacido con ciertas condiciones predeterminadas por situaciones financieras o familiares los condenaba a eso por el resto de su vida. Y trataba de verlo, bueno, más bien de transmitirlo en base del ejemplo, y promovía estos principios de la disciplina y de la responsabilidad con el trabajo, y cómo el asumir responsabilidad de tu vida es una decisión también que debes de tomar y que debes de aceptar para poder construir algo sustancial. Y ha sido extraordinario ver cómo eso no solo transformó las comunidades en donde mi papá está haciendo estos trabajos a través del ballet clásico, sino que transformaba también la manera en la que nosotros veíamos el propósito de nuestras carreras. Pues fíjate, querido Isaac, que junto con Paola Longoria, la mejor raquetbolista del mundo, también mexicana, muy cercana también a nuestras tradiciones, son ustedes los más jóvenes de personalidades. Voy a programar avisos, vamos a hacer un corte de estación y vamos a regresar para platicar con este gran bailarín profesional, radicado por su trabajo ahora en el Reino Unido de la Gran Bretaña, allá en Londres. Regresamos rápidamente, Isaac, gracias por estar con nosotros. No se vaya, prohibido cambiar. Si usted acaba de accionar su aparato televisor, llega muy a tiempo, estoy platicando con el gran bailarín profesional, ahora actor, ya platicaremos de esto, Isaac Hernández, el más grande actor de este momento, bailarín de este momento. Dicen que es el hombre que, pues, a base de disciplina llegó a donde está nuestro querido Isaac. Oye, Isaac, bailar era una tradición familiar, un deporte, una disciplina, seguir el legado. ¿Cómo debemos entender? En realidad mi papá lo vio como una herramienta que iba a ser de suma importancia para cualquier cosa que fuéramos a hacer en nuestra vida. Mi papá, cuando yo le pregunto por qué el ballet, me dice que un día estaba sentado en la mañana con mi mamá y estaban muy agobiados, tenían muchas necesidades y se cuestionaron qué vamos a hacer con 11 hijos, qué les vamos a poder ofrecer para que tengan una oportunidad en la vida. Y se le vino a la mente, enséñales ballet. Y nos pusieron una barra en el patio y nos lo inculcaron de esa manera para, a través del ballet, aprender lo que mi papá consideraba principios fundamentales, el de la disciplina y valorar el trabajo, y que pudiéramos entender esa estructura fundamental para cualquier cosa que vayas a hacer en la vida. Y poco a poco se fue convirtiendo, primero para mí era
lo que me permitía hacer mejor en artes marciales, que era mi pasión en ese momento, y ya estaba haciendo competencias. Y después me di cuenta que el ballet era de cierta manera mucho más complejo que las artes marciales, porque te permitía, sobre todo las artes marciales competitivas, te permitía conectarte con y descubrirte y estar en contacto con ciertas cualidades que tenemos todos los seres humanos, que son difíciles de llegar. La sensibilidad, la empatía se desarrolla de una manera extraordinaria a través de las bellas artes, porque te obliga a cuestionar primero tu potencial, tus habilidades y tus intenciones, porque muchas veces cuando expresas físicamente, siempre la motivación es muy interna y es muy visible. Entonces es un trabajo constante, de constante redescubrimiento, y se convirtió de esa manera en una pasión para mí, porque me abrió un universo y me dio un refugio en mi mente, en mi persona, que me acompañaba todo el tiempo. Sin importar las circunstancias que estuviéramos viviendo en el momento, yo tenía acceso a ese Oye, refugio. Y el ballet es mímica, es teatro, es danza con teatro, es actuación. ¿Cómo lo defines? El ballet es, creo que todo eso y un poquito más complicado, porque en realidad llevamos ya más de 200 años trabajando este vocabulario, que ha cambiado muy poco. Los pasos clásicos se componen por un vocabulario muy codificado. Se codificó por primera vez en Francia, y nosotros hemos, generación tras generación, tratado de empujar los límites del cuerpo humano a través de estos pasos. Y entonces, hasta cierto punto, se requiere de un dominio total y absoluto de este lenguaje y de esta técnica para poder empezar a construir el verdadero significado del ballet, que es el poder conectar, transmitir, expresar situaciones completamente intangibles que se convierten en realidad solamente por el momento que están en el escenario, y solamente a las personas que lo viven de la mejor manera son las que están ahí, y desaparecen el momento en el que eso deja de ser. Entonces, para poder llegar a eso sí se requiere ser, se puede decir, un atleta de alto rendimiento, y después empiezas a tener la facilidad o la habilidad de poder explorar la interpretación como tal. Sí, oye Isaac, es un control de tu cuerpo total, y entiendo que es una relación de mente y de controlar cada músculo de tu cuerpo. Es un control total. ¿Estoy en lo correcto? ¿Lo defino bien? Definitivamente sí, es un trabajo muy interno, y muy enfocado en esta sensibilidad sobre lo que está sucediendo en el resto de tu cuerpo, porque cuando escuchas la música eventualmente y estás parado en un escenario, debe de haber la menor cantidad de interrupciones posibles a tu ejecución, ya sea de la mente, de inseguridades, nerviosismos, etcétera, etcétera. Y también, por lo general, yo me he dado cuenta que este tipo de situaciones se evitan cuando estás adecuadamente preparado. Claro, esto yo lo diría en mis palabras, se requiere gran armonía, porque puedes ser muy musculoso o puedes controlar muy bien tu mente, pero si no hay ritmo, no hay armonía, no sirve de absolutamente nada. Ahí es donde está lo complejo de esta bella arte, que hay muchos bailarines que pueden ejecutar la técnica, hay otros que tienen una sensibilidad extraordinaria, pero muy pocos tienen la capacidad de unificar esas dos cosas y convertirlo en algo especial, que puede ser traducido o entendido por cualquier ser humano que lo vea, porque va más allá de la capacidad física, va más allá del entendimiento literal, sino que llega a convertirse en esa armonía que buscan. Tú eres alumno, claro, de tu papá, ya me lo dijiste, desde los 8 años en el patio trasero de tu casa en Guadalajara, pero eres de la escuela danesa, de la estadounidense, de la italiana.
¿Cómo te catalogas? O cuando te vemos arriba del escenario, ¿qué diríamos de ti? Pues eso fue la clave del éxito profesional en mi carrera, mi habilidad para poder absorber diferentes estilos de una manera muy natural. Y de hecho lo que más me divierte a mí de ser bailarín es tener la capacidad de poder combinar todos estos estilos. Mi padre fue formado de cierta manera con la escuela americana, muy dinámica, pero al mismo tiempo su base, el principio de la base es rusa, de mucha fuerza, de mucha colocación. Pero a lo largo de mi carrera he tenido maestros franceses, he bailado en el Mariinsky, he bailado, no sé, coreografías de Baryshnikov, de Balanchine, etc. Y he tratado de poder crear hasta cierto punto una visión, una técnica que vaya de acuerdo a lo que yo considero que me da la mayor libertad posible y la mayor efectividad posible a la hora de estar en el escenario. Cuando pensamos en ballet, pensamos en las puntas, ¿no? En las zapatillas, en este músculo que le llamamos chamorro, pantorrilla, en un lenguaje coloquial. Sí. Entiendo que es el principio cuando llevan a los chavitos, a las chavitas al ballet desde muy jovencitos, digamos que es el principio. Ya para desarrollarlo los vemos a ustedes en el escenario y lo hacen con una tranquilidad, pero es algo que nos sorprende mucho a los que nos iniciamos en esta bella arte. Pues bueno, fue algo que fue parte de la evolución del ballet clásico. Desarrollaron un vocabulario en puntas para las bailarinas específicamente que les permitía contar ciertas historias o facilitar el contar ciertas historias de una mejor manera, ¿no? Y me parece que uno de los ejemplos más claros es Giselle y el segundo acto y cómo parece que flota la bailarina cuando va haciendo burlesque en el escenario. Entonces, es interesante que eso ha sido una definición muy popular del ballet clásico y ha sido hasta cierto punto responsable de que el vocabulario que tenemos ahora sea tan hábil y sea tan expresivo y se pueda utilizar el cuerpo de esa manera con este instrumento. Cuando dejas Guadalajara y empiezas a estudiar en distintas partes del mundo, tu carrera profesional inicia ahí en el American Ballet y creo que es un lugar, empiezas ahí como junior, empiezas no como ni siquiera como solista o principal, obviamente, sino como junior. Pero ahí marca tu carrera. ¿Estoy en lo correcto? Definitivamente. Nosotros en mi casa, sí, en Nueva York. Nosotros en mi casa no veíamos televisión, no teníamos acceso al internet como ahora. Me acuerdo del sonido de cuando se trataba de conectar a la línea de teléfono, pero no había YouTube, no había esa accesibilidad a todo este contenido que ahora hay. Entonces, de repente nos llegó un cassette. Mi papá consiguió un cassette de una compañía haciendo el ballet del Corsario y nos obsesionamos con ese ballet, y esa compañía era el American Ballet Theater y eran José Manuel Carreño, Ángel Corella, Paloma Herrera, grandes bailarines, y me tocó ir a Nueva York con mi papá y me aceptaron a los cursos de verano y empecé a ir desde los 13 años todos los veranos al American Ballet. Entonces para mí era fascinante porque hasta ese momento yo vinculaba el ballet con esa compañía y esos bailarines, y me tocó estar con ellos en clase y desarrollar amistad y también entender el proceso por el que habían pasado ellos en sus carreras, y eso fue algo que empecé a hacer a muy temprana edad y empecé a tratar de diseñar qué tipo de carrera me interesaba tener y de qué tipo de carrera me sentía capaz de lograr también, y muy rápido me di cuenta que esa compañía no era la compañía para mí en ese momento, y mis compañeros y mis amigos y mi familia no entendían esa claridad o esa hasta cierta facilidad de poder dejar ir un sueño tan grande o tan aspiracional como el de bailar en Nueva York toda mi carrera. Y yo les decía, es que ustedes no han
estado ahí no entienden el tiempo de la compañía todavía. Y me fui a San Francisco después de 1 año y medio o 2 años de bailar ahí en Nueva York. Me ofrecieron un contrato en San Francisco, fui 2 días y entendí que era una compañía donde iba a poder aprender una variedad de repertorio que no era accesible en ninguna otra parte del mundo y de empezar a entender que la vida en realidad, si quieres llamar el éxito profesional, es de los valientes. Y entonces yo veía cómo muchos grandes bailarines que no eran reconocidos en el American Ballet Theatre terminaban sus carreras cargados de resentimiento, con un cierto odio hacia su profesión y con un sentimiento de injusticia. Y yo sentía que eso era un sentimiento del cual me quería alejar lo más posible, ¿no? No quería tener no quería que me pasara, no quería encontrarme en esa situación. Entonces decidí darme la oportunidad de tomar riesgos y entendía que para muchos bailarines lo normal es llegar a una gran compañía como el American Ballet y sin importar tus condiciones o las consecuencias, esperabas 15, había un promedio en ese momento de 12 y 15 años para poder aspirar a una posición de solista y era simplemente la jerarquía con la que se movían en la compañía. Te voy a interrumpir, Isaac. Fíjate, a mí me tocó en un noticiero en Radio Fórmula. Yo llegué en el año 2000 a Radio Fórmula. Perdón que hable en primera persona, tú eres la personalidad aquí. Pero en 2010, en mi sección cultural, dimos a conocer que en 2010 precisamente te convertiste en solista del Ballet de San Francisco. Eras un niño, bueno, de por sí, no te ayuda mucho la cara, porque eres un chamaco, pero en aquel momento eras un niño y fue una noticia que llamó muchísimo la atención en nuestro país. Tengo que hacer una pausa, mi muy querido Isaac, y al regresar quiero que hablemos de tu salto al charco. Ahorita estamos haciendo un enlace hasta el Reino Unido de la Gran Bretaña, pero de San Francisco te fuiste a los Países Bajos y también fue una noticia muy interesante. Regresamos. Qué bueno que nos acompaña. Estoy platicando con el mejor bailarín del planeta, mexicano, jalisciense, nacido en el 90, Isaac Hernández. Prohibido cambiar. Qué bueno que nos acompaña. Ha sido una charla fabulosa, 30 minutos con el mejor bailarín del planeta, jalisciense, mexicano, para fortuna de todos nosotros. Platicábamos que inició en el American Ballet allá en Nueva York. Nos platicabas la anécdota de cómo dejar Nueva York, mejoras tu carrera en Nueva York, seguramente cualquiera pensara, pero tú querías aspirar a más, ya dijiste, eso era para los valientes, saltaste al Ballet de San Francisco. Por cierto, ahí permíteme hacer un paréntesis, ahí tu hermano es muy famoso, Esteban, ¿no? Es ahora bailarín principal del San Francisco Ballet y fue curioso porque nos cruzamos compañías todo el tiempo. Esteban es 4 años menor que yo. Un gran bailarín, es verdaderamente extraordinario Esteban y lo fue siempre. Eso fue lo curioso, que cuando empecé a bailar más seriamente en mi casa con mi papá, de repente vino Esteban al salón y dijo: yo quiero bailar ballet también. Y mi papá le dice: pero bueno, es muy difícil, etcétera, etcétera. Y se aferró de una manera extraordinaria. Y me acuerdo que lo que me había tomado a mí hacer 4 años, a él le tomaba 2 años hacer o dominar. Y así ha sido toda su carrera. En realidad ha sido una persona extraordinaria y también valiente, porque yo estudié un par de años en Filadelfia, vino Esteban, estudió en la misma escuela cuando yo me fui a Nueva York, pero él decidió tomar el salto y venirse a estudiar al Royal Ballet School. Y fue el primer mexicano en graduarse del Royal Ballet School y se graduó como el mejor de su clase con honores, y me tocó estar viendo la función en el Royal Opera House aquí el día que se graduó y fue un sentimiento bien extraordinario porque yo le tengo un cariño muy especial a él por sus cualidades personales, que es una persona especial, pero fue todavía más especial darme cuenta que era único lo que estábamos viviendo, que tengo el privilegio de compartir una carrera con un hermano al que quiero y
y poder verlo lograr eso por primera vez por nuestro país ¿Han fue bailado algo bien juntos? extraordinario. ¿Han bailado juntos? Bailamos siempre en Despertares juntos, una pieza que utilizamos la canción de Frank Sinatra de A Mi Manera, y siempre es muy emocionante porque yo se lo recomiendo siempre a todo el mundo. Si pueden bailar con algún familiar, con algún ser querido, bailen. Es una conexión, un entendimiento, una manera de comunicarnos que muchas veces le restamos importancia sí, le restamos importancia, pero es algo bien emocionante poder compartir. Oye, Isaac, después de San Francisco vas al, no sé si pronuncie bien, el Het National de Ballet, y ahí saltas el charco. También era un reto bárbaro. Dices que es para los valientes, para los muy machos en este asunto, porque algunos les temblarían las piernas, ¿no? Del miedo. Ya bueno, ir a mí también. de Europa es otra cosa, ¿no? A mí también me temblaron y me acuerdo muy bien de ese día porque me estaba yendo muy bien en San Francisco. El director me apreciaba muchísimo, me había dado oportunidades extraordinarias. De la primera temporada que yo llegué con 18 años al San Francisco Ballet, en su mayoría de los papeles que interpretaba eran papeles principales. Me escogió para la gala de apertura, para bailar con su bailarina más reconocida del momento. Y fue dándome la mayor cantidad de oportunidades posibles para él en ese momento, y yo lo apreciaba y trataba de responder de la mejor manera posible en el escenario. Pero curiosamente a mí me había quedado una espinita de ir al Royal Ballet School. Precisamente me ofrecieron una beca cuando tenía 15 años de venir a Londres a estudiar, y con mi visa en el pasaporte y el boleto comprado y todo, decidí no hacerlo y de quedarme un año más en la escuela donde yo estaba en Filadelfia y perseguir el sueño de bailar en el American Ballet Theatre. Entonces, bailando en San Francisco, trabajé con varios coreógrafos que trabajaban en Europa, y me llenó de curiosidad el saber y el tener acceso al conocimiento y al mundo de la danza clásica europeo, y sobre todo también porque estás mucho más cerca de Rusia y de otros grandes escenarios también. Y me acuerdo que cuando entré a la oficina a decirle al director que no iba a renovar mi contrato, me dijo: creo que no estás viendo las cosas de una manera objetiva. ¿Por qué no mejor te tomas un tiempo, unos días, y después regresas y me dices? Yo te espero, no te preocupes. Y me acuerdo que le dije en ese mismo momento, le dije: no, es que por la misma razón por la que me fui de mi casa, me tengo que ir ahora, porque tengo hambre de aprender, entiendo que no he terminado de aprender todo lo que puede ofrecer esta compañía, pero está la oportunidad de ir a Europa. Llevaba en ese entonces ya mi categoría de solista, y me acuerdo que decidí en ese momento no aceptar el contrato y salí de la oficina y me senté afuera en un pequeño parque que hay enfrente de la puerta del escenario en San Francisco, y me sentí mareado por primera vez en vida por una decisión. Y me acuerdo que cuando les conté a mis papás, se enfadaron conmigo de una manera extraordinaria, ¿no? Me acuerdo que ¿Qué hiciste, niño? Te decían seguro. Claro, y sobre todo porque entendían que era una compañía de muy alta calidad, que me estaban dando las oportunidades. Estaba a punto de recibir mi pasaporte americano, y las cosas estaban bien. Entonces yo volví con el mismo argumento de siempre y les dije: soy una persona que toma en consideración muchas cosas, y entiendo que la situación en la que estoy en este momento puede ser más negativa en el futuro. Si me quedo 5 años en una misma compañía, pues me voy a cansar de estar viviendo de una maleta. Voy a querer asentar raíces, lo que significa que probablemente me quedaré 10 años en San Francisco y nunca voy a saber Isaac, lo que es ¿qué te dijeron? bailar en una compañía europea. ¿Y qué te dijeron? Que para el 2012 ya eras Les tomó bailarín. mucho tiempo. Sí, les tomó mucho tiempo a mis papás, pues como todos los padres de familia, ¿no? Que se preocupan por sus hijos, se preocuparon muchísimo, sobre todo porque de cierta manera el Ballet Nacional de Holanda no era ese gran sueño que ellos pensaban que yo iba a perseguir en Europa.
Pero yo les explicaba que era una compañía con grandes maestros, con un gran repertorio, y que me iba a poder dar la oportunidad de preparar para cuando las grandes oportunidades vinieran. Y me acuerdo que cuando llegué a Holanda y en un año y unos meses me promovieron a bailarín principal, no me quedó nunca la menor duda de que era la decisión correcta, porque yo iba con las intenciones adecuadas a esa compañía y por las razones adecuadas. Pero sí también me dio gusto que eso fue el momento en el que mis padres me confiaron absolutamente las decisiones profesionales y entendieron que era una persona que razonaba y que tomaba en cuenta su opinión, pero que tenía muy claro lo que yo quería construir con mi carrera artística. Y esa fue la clave del éxito, en tener esa confianza. Y me acuerdo todavía de haberle contado a mis amigos en San Francisco de mi decisión, y muchos me acusaron de estar tirando a la basura toda mi carrera y mi talento. Y yo curiosamente lo veía al revés. Yo les decía, es que si me quedo, nunca voy a saber lo que me pude haber convertido si voy a Europa y si tomo ese riesgo, ¿no? Y lo hice de esa manera. Oye, yo recuerdo también un momento importante en tu carrera que dimos a conocer en los espacios noticiosos que tu servidor conducía, que fue cuando los Juegos Olímpicos. ¿Qué pasó ahí en la clausura? Ya no recuerdo muy bien, entiendo que era una ceremonia de ballet, ¿no? En la clausura, y ahí estaba Isaac, ¿no? Ya estabas tú en los Países Bajos, pero ahora ahí fuiste a Rusia, era tu primer contacto con Rusia, ¿no? Pues eso fue lo interesante. Yo había hecho una competencia en el 2005, la competencia se llama Moscow International Competition, y había ganado la medalla de bronce y un reconocimiento especial de parte del Mariinsky como la excelencia técnica. Y me acuerdo que por ese reconocimiento me invitaron a una gala en el Bolshoi, y fue la última función antes de que cerraran el Bolshoi y para renovaciones. Y cuando llegué al Ballet Nacional de Holanda, las oportunidades empezaron a abrir y empecé a hacer giras. Hice giras de 10 países en 10 días, bailaba todos los fines de semana, descansaba tal vez un día a la semana. Empecé a trabajar seriamente en lo que quería que mi carrera se convirtiera, ¿no? Y una de esas oportunidades fue ir a Sochi durante los eventos de clausura de las Olimpiadas. Y fue verdaderamente extraordinario porque la ocasión es muy especial, siempre reúne a la excelencia en los deportes, pero también era una gran oportunidad de regresar a Rusia ya como bailarín principal, con otra mentalidad y con otra fuerza. Y a los pocos meses de esa función me invitaron a bailar precisamente al Mariinsky y me convertí en el primer mexicano en bailar como bailarín invitado principal en el Teatro Mariinsky. Entonces fue de ahí en adelante, creo que Rusia se convirtió en uno de los países donde más bailo con mayor frecuencia. Bueno, ahora platícanos rápidamente, muy rápidamente, tu llegada al Ballet Nacional de Inglaterra, donde hoy estás, hoy es por cierto, me acuerdo que fuiste a la Ópera de París, también una noticia muy importante en México, pero ahora eres el primer bailarín del English National Ballet y la gente no lo puede creer porque otra vez la historia, humilde de Guadalajara, mexicano, los mexicanos no pueden, los mexicanos, hay muchos prejuicios en este asunto, y hoy el bailarín más famoso del planeta es el primer bailarín de este ballet nacional inglés. Y ahí estás, por eso estamos haciendo esta entrevista tú desde UK, desde el Reino Unido, y aquí este reportero en México. Es fascinante cómo en realidad todo determina en esta vida, y hay que ponerle atención a todas las decisiones y tratar todas las oportunidades con el debido respeto, ¿no? Y lo digo de esa manera porque cuando estaba en Holanda me sentía muy bien, muy a gusto. Finalmente me había comprado un departamento donde sentía
que podía empezar a hacer mi vida personal. Y a los 6 meses me llega una invitación para venir como invitado al Ballet Nacional de Inglaterra para bailar el Lago de los Cisnes. Siempre había escuchado que el público y la prensa inglesa eran complicados, eran muy específicos, entonces inmediatamente quise venir a ver cuál iba a ser pues hasta la manera en la que percibían mi trabajo. Y tuve una experiencia fantástica trabajando con una maestra aquí que se llama Loipa Araujo, que me puso y me llenó de una fuerza y una técnica extraordinaria que me dio una consistencia que yo andaba persiguiendo desde hace tiempo. Y me acuerdo que le dije a ella y a la directora, que es Tamara Rojo, les dije después de las funciones esas que siempre y cuando yo me sintiera de esa manera, inspirado, motivado por mejorar, porque cada función fuera un acontecimiento especial donde pudiera ofrecer mi mejor versión, quería ser parte de esa organización. Y me invitaron a que fuera de gira a Singapur, a China, a Colombia con la compañía y curiosamente me invitaron a que bailara con la directora, con Tamara Rojo, y me acuerdo que yo había sido, como todos los bailarines clásicos, grandes fans de ella como bailarina, y fue algo extraordinario. Esa gira que hice en China, en Singapur, viví momentos donde finalmente pude admitir un poco de triunfo sobre mi profesión y decir: creo que finalmente me he graduado y creo que finalmente me puedo considerar como el bailarín que aspiraba a ser. Estoy platicando con el mejor bailarín de ballet clásico del mundo, con el principal del Ballet Nacional del Reino Unido de la Gran Bretaña. Voy a poner avisos y regresamos para seguir platicando con nuestro querido invitado, el joven Isaac Hernández. Regresamos, Prohibido Cambiar. He disfrutado muchísimas entrevistas, pero esta en especial con Isaac Hernández me llama mucho la atención su juventud y sobre todo, pues, en cada oración, en cada frase se ve el entusiasmo, la entrega. Utilizaste, cuando hablabas de tu papá, ahí cuando estaban con tantos niños en Guadalajara, que eran tus hermanos, algo que es la disciplina, y eso me transmite esta charla que estamos haciendo vía internet hasta el Reino Unido de la Gran Bretaña. Oye, Isaac, entiendo que el Lago de los Cisnes te marca porque digamos que es tu inicio, ¿no? Con el Ballet Nacional de Inglaterra. Pero, ¿dónde te sientes más cómodo? ¿En el Quijote, en la Cenicienta, en Giselle? Hablaste de Giselle, las niñas estas que flotan, ¿no? En puntas. El Cascanueces, Romeo y Julieta, no me sé todas, La Bella Durmiente. ¿Dónde te sientes más, Isaac Hernández? Pues es curioso, yo creo que cada personaje me ha dado algo a mi persona, porque ha significado un reto específico para poder dominar de cierta manera ese repertorio. El ballet que más he bailado y que más versiones he bailado es el del Quijote. Me ha tocado bailar versiones extraordinarias. Me tocó en la Ópera de Roma bailar la versión de Baryshnikov y trabajar con él, en el Teatro Colón de Argentina con Vladimir Vasiliev, su versión de Quijote ahí, en Holanda la de Radmansky, en París la de Nureyev. Entonces supongo que ese ha sido el ballet más definitivo para mí. Disfruto mucho del personaje, es un personaje simple, es un joven apasionado de la vida, enamorado, y la música, el ambiente en el escenario que se puede crear en ese ballet me parece uno de los propósitos por los cuales yo bailo, que es el de poder compartir momentos de gozo en realidad con tus compañeros y con el público. Y también tengo un lugar particular por Romeo y Julieta, porque la música es fascinante, es extraordinaria, es una historia muy fácil de relacionarte con ella, y la versión de Nureyev es un reto extraordinario. Son 3 horas donde al final del ballet terminas cargando casi el equivalente a 1 tonelada en pesos de bailarina. Lo hizo Nureyev precisamente como un estándar que dejó ahí para el resto
la historia, y decía que siempre y cuando ese ballet se bailara, pues iba a seguir vivo. Entonces me da mucho gusto siempre que puedo poder bailar eso, pensando en Nureyev y pensando en el Sí. legado que nos ha dejado. Por cierto, hablabas de un cassette o un videocassette que obtuvo tu papá del Corsario, ¿no? Entiendo que también el Corsario te marcó porque estabas en un sofá en Guadalajara y dijiste, yo quiero estar ahí, pero el Corsario también es una obra bellísima, ¿no? Sí, no, definitivamente es uno de esos ballets que se tienen que bailar si quieres decir que eres un bailarín completo. Es un ballet de mucha bravura, de mucha técnica. La historia es un poco frágil para el personaje principal, pero es de la fisicalidad. Se trata de la fisicalidad más que nada, y me tocó bailarlo también en Pala Garnier, en la Ópera de París, con mis padres en el primer palco, ahí justo en una esquina del escenario, y son memorias bien importantes para mí. Oye, ¿y qué opinión te merece Elisa Carrillo? Ya la invitaremos aquí a Personalidades. ¿Qué opinión te merece ella? En realidad hemos coincidido muy poco en nuestra carrera profesional, y me parece que es una persona que merece este reconocimiento, porque cualquier bailarín profesional que llega a una gran compañía quiere decir que ha caminado un gran camino. Entonces, le tengo admiración y le tengo respeto por ese lado de su carrera. Oye, yo te he escuchado en muchas respuestas, en entrevistas que has concedido, de que hay mucho prejuicio en torno a la danza y en particular al ballet. Ahorita no me dejarás mentir, pensar en ballet es para las niñas, es para las mujeres, y tú has intentado en cada entrevista, en cada documental, en cada serie de televisión, decir que, a ver, pongámonos un reset, ¿no? Apaguemos el sistema y esto ya cambió. Y entiendo que te ha ido acompañando a lo largo de tu vida y sobre todo tu juventud y tu condición de mexicano. Quizás en el Reino Unido es otra cosa, quizás en Holanda fue otra cosa, quizás en San Francisco fue otra cosa, quizás en Nueva York, pero habrá muchos mexicanos que están viendo esto en este momento y dicen, ¿cómo el mejor bailarín de ballet clásico en el mundo es mexicano, de Guadalajara, está en Inglaterra? No coincides conmigo, hay mucho prejuicio en este negocio, ¿no? Es curioso porque no solo en relación al ballet en específico, sino las artes en nuestro país, en nuestra sociedad, están pasando un momento difícil, ¿no? Han pasado un momento difícil en la importancia que se les da en el posicionamiento social de la vida profesional de un artista, ¿no? Siempre lo primero que escuchan los jóvenes es que te vas a morir de hambre, que es una pérdida de tiempo, que por qué no mejor estudias algo más práctico. Y yo siempre entro en muchos conflictos ahí cuando trato de discernir de dónde nacen esas ideas y por qué se pasan de generación en generación. Entiendo que hay situaciones precarias para verdaderamente ejercer como artista en diferentes ámbitos en la vida cultural mexicana, pero eso nunca ha determinado el que algo se considere de valor para la sociedad o no. Y entonces a mí me causa mucho conflicto que el ballet no sea considerado como algo de valor para el país ni para la sociedad, sino que se ponga en una categoría como hobby, y que cuando la vida empieza a ponerse en serio, pues lo tienes que dejar y enfocarte en una carrera. Y eso ha sido algo que he tratado de promover a través de mi carrera y del ejemplo, y lo hago con la mayor responsabilidad posible, porque yo nunca he llegado a pretender que todo mundo que haga ballet va a tener una vida exitosa, ni va a poder aspirar a vivir como viven ciertas personas. Pero lo que sí es un valor extraordinario es que cualquier persona que se acerca al arte cambiará la manera de ver la vida, de ver a su comunidad, de entender la realidad en la que vivimos, de comunicarse, de ejercer su lugar en la sociedad con una visión más amplia, Claro. más completa y con mayor entendimiento de sí mismo. Y creo que siempre y cuando exista una herramienta que te permita desarrollarte de esa manera, no importa lo que sea que te lleve a eso, siempre y cuando tengas la posibilidad de dedicarte a ello.
Claro. ¿Cómo les ha ido a la danza y en particular al ballet con la pandemia? ¿Cómo le han hecho para sobrevivir? ¿Cómo están las cosas, Isaac? Ha sido verdaderamente difícil poder encontrar un propósito al entrenamiento diario, porque normalmente lo hacemos con ciertas metas muy objetivas a corto plazo, a largo plazo, eh, y eso se ha perdido. Pero ha sido interesante porque yo volví a las clases en mi casa, en la cocina. Durante 10 semanas estuvimos haciendo clase de ballet en mi cocina. Más de 4 millones de personas se unían a nosotros para hacer clase de ballet. Y, y volví a la base técnica, a poder enfocarme en mejorar lo que yo quería. Al final de esta pandemia era salir de la pandemia entendiendo que sí fue difícil, que ha sido una situación extraordinaria, pero que había podido utilizar algo de ese tiempo para trabajar en mi técnica, en mi persona, y tratar de ver también eh, la importancia de que este tipo de arte y continúe relevante en nuestra sociedad, y encontrando maneras de que esto se logre. Fuimos a hacer contenido digital, hicimos una plataforma donde la gente puede tomar sus clases, podemos desarrollar colaboraciones ahora con compañías de tecnología, de realidad virtual, etcétera, etcétera, y nos ha empujado a enfocarnos también en actualizarnos como profesión y poder permanecer relevantes a una generación que ahora hemos sido hasta cierto punto obligados a pegarnos cada vez más a la tecnología. Bueno, estoy platicando con un chavo que apenas nació en el 90, pero ya tienes todos los premios posibles, ¿no? En La Habana, el Nacional de la Juventud de México, la medalla de oro del concurso internacional de ballet de Estados Unidos, te premiaron en Moscú, no digo todos porque me llevo todo el programa, Moscú, el embajador de arte y turismo en México, y bueno, bla, 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 para ganar el Benoit de la Danse. Y algunos dicen, es el Oscar, es el Nobel, es el máximo galardón, y te ganaste el mejor bailarín masculino. Esto fue en el 18, y la pregunta obligada es, ¿qué sigue? Porque ahora eres el principal de UK, del Reino Unido. ¿Qué sigue? Así como cuando les dijiste en Nueva York, ya me voy, estás loco, estás perdiendo tu oportunidad. Y cuando estabas en San Francisco, ya me voy a los Países Bajos, estás loco. Y lo mismo en Holanda. Ahora, ¿qué sigue? Porque algunos dicen, pues va a regresar a Nueva York, pero pues ya le quedó corto. ¿Qué vas a hacer ahora? Es curioso porque es hasta cierto punto una de las cosas más peligrosas que le puede pasar a una profesión, a un profesional, ¿no? Cumplir sus metas profesionales a una corta edad. Y lo digo peligroso porque me parece que tenemos tendencia a conformarnos, ¿no? Y sobre todo cuando se tiene éxito, es muy peligroso. Y siempre he sido consciente de eso. Y uno de mis motos, de mis lemas de toda la vida ha sido el no conformarme con serlo, que ya soy. Siempre eso presente. Y para mí era importante cumplir ciertas metas profesionales, pero nunca ha sido mi única motivación ni mi único sentido a mi vida. En realidad era importante para mí ganar el Benoit de la Danse porque creo que mi padre merece eso también, ese reconocimiento, y era muy importante ser el primer mexicano y apuntar literal el nombre de México en la historia de la danza clásica por el resto de los días. Que quedara ese antecedente ahí fue muy especial. Pero en realidad a mí lo que me ha apasionado y lo que me sigue apasionando, y que obviamente no lo he podido lograr y que va a ser un trabajo que probablemente no lo veré culminado, es el abrir una plataforma, una posibilidad, una alternativa para que cada vez haya más personas que tengan acceso a oportunidades de calidad en el ámbito cultural, que cada vez haya una representación más importante en el mundo internacional de las artes de mi país, y que cada vez podamos seguir construyendo más puentes en favor de estos jóvenes mexicanos que están ahí. Yo creo que esa es una de las responsabilidades más grandes que se pueden asumir como individuo. Y ese trabajo nunca para.
no para cuando te bajas del escenario, no para cuando descansas los fines de semana, es algo que llevo conmigo constantemente y que me mantiene motivado. ¿Qué más podemos hacer para que otras generaciones puedan aspirar a una vida más digna, que puedan aspirar a cumplir sus sueños y que podamos por lo menos aportar la base, el principio, para que no recaiga esa responsabilidad en generaciones que están luchando por destacar y por salir adelante? Entonces, eso me lo permitió el tener éxito personal, el quitarme ese peso de encima, el sentirme satisfecho hasta cierto punto con lo logrado, para poderme enfocar la mayor cantidad de mi tiempo posible en eso. Muy bien, pues Isaac, muchísimas gracias. Sé que has escuchado miles y miles de aplausos en los mejores escenarios, pero hoy, a tu muy corta edad, formas parte de Personalidades del Canal del Congreso, donde está lo mejor del arte, lo mejor de la música, lo mejor de la diplomacia, del deporte, de la escultura, de la pintura, lo mejor de lo mejor. Y esto es un homenaje a tu rápida, ascendente carrera del mejor bailarín del planeta, que es mexicano, es jalisciense y viene de una cuna humilde. Un abrazo a tus papás, un abrazo a todos tus hermanos, son muchísimos los Hernández, y te mando un abrazo fuerte hasta el Reino Unido de la Gran Bretaña. Felicidades, Isaac, estamos muy orgullosos. Muchas gracias. Te agradezco mucho. Un gusto. Amigos, gracias por sintonizarnos, nos escuchamos, nos vemos con otra personalidad la próxima semana. Mi nombre es Gustavo Rentería y los invito como siempre a que juntos hagamos mejores noticias para un mejor México. Pásela bien, adiós. El Canal del Congreso presentó